Bueno, yo voy a hablar hoy de manera bastante breve un poquito del papel que tiene la dieta mediterránea en la prevención de la depresión. Este es un poquito el índice que voy a seguir de manera bastante esquemática, ¿vale? Centrado en 5 puntos. Empezaré, en primer lugar, a hablar de la importancia que tiene la depresión. La depresión es una enfermedad altamente prevalente. De acuerdo a las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 8 personas en el mundo, lo que son casi 1.000 millones de personas, viven con algún tipo de enfermedad mental, y de los cuales aproximadamente 300 millones, casi 300 millones de personas, lo hacen con depresión. Además de ser muy prevalente, estamos hablando que la prevalencia a lo largo de la vida en varones suele estar en el 12% y en mujeres llega incluso hasta el 20%, además es una enfermedad altamente discapacitante, ¿no? De hecho, es la segunda causa de años de vida perdidos ajustados por discapacidad, y en los grupos de edad más jóvenes también ocupan la segunda y la tercera posición de todas las posibles enfermedades. Por tanto, alta prevalencia y además baja calidad de vida. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que hay detrás del proceso depresivo? Bueno, quiero hacer una muy breve reseña con respecto a cuáles son los mecanismos fisiopatológicos. Al final, la base prácticamente de la patología depresiva en un 40% de los pacientes, no en todos, pero sí que es verdad en un 40% de los mismos, es la presencia de inflamación sistémica de bajo grado y estrés oxidativo. Por tanto, hay un proceso inmunoinflamatorio y de estrés oxidativo base en muchos de los pacientes de depresión. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, pues se traduce en una serie de mecanismos fisiopatológicos que hacen que aparezca la patología. En primer lugar, hay un problema con el transporte y con la síntesis de aminas biogénicas, principalmente de serotonina y noradrenalina. Además, tenemos las anomalías inmunitarias y el proceso de inflamación subyacente. Además, tenemos un problema de regulación hormonal, por tanto, existen unas alteraciones de tipo neuroendocrino, principalmente a través del eje hipotálamo-hipofisario, con niveles de cortisol extremadamente elevados y mantenidos en el tiempo, que a su vez tienen además su propia repercusión. Primero, porque se crea un círculo vicioso, porque estos niveles elevados de cortisol hacen que aparezcan procesos de nuevo inflamatorios y de estrés oxidativos, y además se reduce la neurogénesis, es decir, hay una menor disponibilidad de neurotrofinas, principalmente de BDNF, y esto hace que, por supuesto, la neurotransmisión se vea comprometida. Y por último, también se producen alteraciones del eje intestino-cerebro, aparece la permeabilidad de la mucosa intestinal por una alteración de la flora que lleva a su vez a procesos, de nuevo, volvemos otra vez al círculo vicioso, inmunoinflamatorios, alteraciones neuroendocrinas, alteraciones en síntesis de neurotransmisores, etcétera. Es decir, hay un sustrato biológico, fisiopatológico base que puede explicar el por qué hay inflamación en los pacientes con depresión, en un porcentaje importante de ellos. Bien, ¿cuál es el efecto de los patrones de dieta cardiosaludable sobre la depresión? Bien, la mayor parte de los estudios que se han llevado a cabo en los últimos años se han basado principalmente en el estudio de micronutrientes. Quizás los más estudiados son los ácidos grasos omega 3 y las vitaminas del grupo B. Hay muchísimos ensayos clínicos, normalmente basados en pacientes con depresión y de tamaño de muestra más o menos reducido, donde se ha visto que la suplementación junto con el tratamiento antidepresivo de estos nutrientes, principalmente ácidos grasos omega 3, son capaces, ¿no?, de mejorar la sintomatología depresiva en mayor proporción que cuando el paciente solamente recibía el tratamiento antidepresivo. Por tanto, se han estado utilizando como coadyuvantes en pacientes con depresión. Después de trabajar con nutrientes, ya les digo, principalmente omega 3 y vitaminas del grupo B, también se han hecho estudios con zinc y con magnesio, con minerales. Después se han tratado grupos de alimentos y grupos de alimentos. Hay estudios con el aceite de oliva, con el pescado, con las verduras, etcétera. Pero yo me quiero centrar sobre todo en el tratamiento de patrones globales de alimentación. ¿Por qué? Porque nosotros no nos alimentamos solo de pescado, no nos alimentamos solo de vitaminas del grupo B, sino que tenemos un patrón global de alimentación. Y en este sentido hay diferentes patrones de dieta cardiosaludables, incluida la dieta mediterránea, que se han visto asociadas con un menor riesgo de desarrollar depresión. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque las dietas cardiosaludables tienen una serie de mecanismos de acción que podrían explicar este efecto preventivo sobre la depresión. En primer lugar, y como ya se ha ido diciendo a lo largo de todo el día en las diferentes presentaciones que han hecho mis compañeros, ¿verdad?, tiene un efecto antiinflamatorio y antioxidante, muchas de ellas, incluida la dieta mediterránea. Por tanto, abaja la inflamación sistémica de bajo grado y, por tanto, se mejora la neurotransmisión, se mejora
la síntesis de serotonina, aparecen menos alteraciones de tipo neuroendocrino, etcétera, etcétera. Además, se mejora el funcionamiento endotelial. El endotelio es responsable de la síntesis de BDNF, una de las neurotrofinas implicadas en la neurotransmisión, en la plasticidad sináptica y en la neurogénesis. Por tanto, si nosotros tenemos un endotelio que funciona correctamente, la síntesis de esta neurotrofina no se ve comprometida. Por otro lado, las dietas cardiosaludables mejoran la composición de la microbiota, es decir, conseguimos tener especies bacterianas óptimas, ¿de acuerdo?, que hacen que el funcionamiento eje intestino-cerebro sea el adecuado. De esta manera tenemos la neurotransmisión asegurada, la síntesis de serotonina asegurada, no tenemos parámetros ni inflamatorios ni inmunoinflamatorios, etcétera, ¿no? Es decir, todo funciona de manera correcta. Además, las dietas cardiosaludables suelen ser ricas en pescados, principalmente ácidos grasos omega 3 y, por tanto, forman parte estos ácidos grasos omega 3 de las membranas fosfolipídicas neuronales y de esta manera pues tenemos un mayor contenido omega 3 y, por tanto, también un mejor funcionamiento de las membranas neuronales. Y, además, las dietas cardiosaludables suelen ser fuentes de adecuada biodisponibilidad de vitaminas del grupo B y de minerales, especialmente de zinc y de magnesio, que también están implicados en los procesos de neurotransmisión. La primera vez que se analizó el efecto de las dietas cardiosaludables sobre el riesgo de depresión fue ya hace unos cuantos años. En el año 2008 se fue publicado este artículo en el British Journal of Psychiatry y era una cohorte con un seguimiento aproximadamente de 5 años donde se había recogido los hábitos de dieta de un grupo de británicos y se habían clasificado en 2 grandes grupos. En un lado teníamos a aquellos británicos, aquellos miembros de la cohorte que tenían una dieta rica en alimentos no procesados, principalmente verduras, frutas y pescados, es decir, seguían un patrón healthy, ¿no?, de dieta, y por otro lado había otro grupo de participantes que lo que tenían era un seguimiento de una dieta rica en alimentos procesados, pues mucho alimento, pues eso, ultraprocesado, dulces, con condimentos, con salsas, etcétera, ¿no? ¿Qué se observó? Bueno, pues se observó que aquellos participantes que tenían un alto seguimiento de la dieta más saludable presentaban después de 5 años una reducción del riesgo de presentar un trastorno depresivo. ¿En cuánto se reducía el riesgo? En torno al 25-30% para aquellos situados en el tercil de adhesión a este patrón. Mientras, en contraposición, aquellos participantes que seguían un alto porcentaje de la dieta proinflamatoria y una dieta rica en alimentos procesados, al contrario, se observaba que después de 5 años tenían incrementado el riesgo de sufrir depresión, en torno al 58%. Datos, ya les digo, hace ya muchos años. Pero claro, esto no es dieta mediterránea, ¿vale? Eran dietas que eran cardiosaludables o dietas no cardiosaludables, proinflamatorias, pero no dieta mediterránea. Por tanto, ¿qué sabemos sobre la dieta mediterránea específicamente? Bueno, pues aquí tenemos unos datos publicados en el año 2016, ya son un poco antiguos por la Organización Mundial de la Salud, pero que dan un poco la idea de cuál es la situación en Europa con respecto a las tasas de suicidio. Hay que recordar que la depresión es la primera causa de suicidio en el mundo, ¿vale? Por tanto, esto está relacionado también con la presencia de sintomatología depresiva. Y se puede observar cómo cuando ordenábamos los países europeos de menor a mayor tasa de suicidio, los países que menor tasa de suicidio presentaban, a excepción de 2 o 3 que tenemos allí como Georgia o Armenia, eran los países de la cuenca mediterránea. De hecho, los tengo señalados con un cuadrado, pues aparece Grecia, Chipre, Israel, Italia, Albania, Macedonia, Malta y España. Es decir, dentro de Europa, los países mediterráneos son aquellos que presentan las menores tasas de suicidio. ¿Por qué? ¿No? Bueno, pues algo tiene que ver, ¿no?, que estén en la cuenca mediterránea. Bien, en el lado derecho está la pirámide de la dieta mediterránea, no voy a volver a explicarla otra vez porque se habrá explicado ya a lo largo de este curso en multitud de ocasiones, pero bueno, sabemos que es rica en aceite de oliva virgen extra, cereales integrales, frutas, verduras, consumo moderado de productos lácteos, pescados y legumbres y un bajo consumo de carnes rojas y de dulces, ¿no? ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos una adecuada composición nutricional, porque los componentes de la dieta mediterránea tienen una serie de propiedades
que pueden ayudar a la prevención de la depresión. De hecho, si tenemos muchos pescados y frutos secos en la dieta mediterránea, tenemos un adecuado aporte de omega 3 y de minerales. De la misma manera, legumbres con vitaminas del grupo B, minerales y fibra, frutas y verduras, por donde tenemos la fibra, los compuestos bioactivos, las vitaminas y los minerales de nuevo, el aceite de oliva virgen extra con su contenido polifenólico, por tanto antioxidante y antiinflamatorio, y bajo consumo de carnes, productos cárnicos y dulces y por tanto bajo aporte de grasas saturadas, de grasas trans, que son claramente proinflamatorias, ¿verdad?, y de azúcares y de carga glicémica. Por tanto, parece ser que la composición de la dieta mediterránea y los alimentos típicos de la dieta mediterránea aseguran un aporte de nutrientes que son óptimos para todos los procesos relacionados con la depresión. De hecho, los compuestos bioactivos lo que tienen son la función antioxidante y antiinflamatoria. Altos contenidos en ácidos grasos omega 3 son antiinflamatorios, frente a que los bajos trans, que son proinflamatorios, no aparecen en la dieta mediterránea. Por tanto, se controla la inflamación, se controla la función endotelial y, por tanto, la síntesis de BDNF, de neurotrofinas, y además se asegura una adecuada composición de las membranas neuronales. Además, hay un aporte adecuado de vitaminas del grupo B y de minerales y, por tanto, el funcionamiento también es importante de los receptores, por ejemplo, de glutamato, cuando tenemos un aporte adecuado de minerales, o las vitaminas del grupo B, que están implicadas en el ciclo de la homocisteína metionina y que es base para la síntesis de neurotransmisores a través de la N-acetiladenosina. Y, por tanto, se va a asegurar la síntesis de neurotransmisores, bajos niveles de homocisteína y una adecuación nutricional. Y, por último, alto contenido en fibra y, por tanto, un adecuado funcionamiento de nuestro intestino y de nuestra flora intestinal con una composición óptima que asegura una eubiosis y la ausencia de la permeabilidad intestinal, ¿no?, y la presencia de translocación bacteriana. La primera vez que se analizó la dieta mediterránea per se y su relación con la depresión fue en el año 2009. Se publicó este artículo que está basado en más de 10.000 personas con un seguimiento medio de aproximadamente 5 años. Eran todos miembros, antiguos alumnos de la Universidad de Navarra en un estudio de cohortes bastante conocido, que es la cohorte SUN, Seguimiento Universidad de Navarra, que ya lleva como 20 y pico años de seguimiento. Bueno, aquí acabábamos casi de empezar, como quien dice, teníamos 10.000 participantes libres de depresión cuando se inició el estudio, y después de seguirlos durante 5 años fuimos viendo cuántos de estos participantes desarrollaban un trastorno depresivo, cuál era la incidencia de depresión. En estos calculamos la adhesión a la dieta mediterránea según el patrón de Antonia Tecopoulos, ¿de acuerdo? El Mediterranean Diet Score, que es muy conocido, que es un índice que tiene 9 puntos, puede oscilar de 0 a 9 puntos, mínima a máxima adhesión. Puntúan a favor todos aquellos participantes que tienen un alto consumo por encima de la mediana de su grupo de los alimentos que están en verde, pues que serían las verduras, las frutas, los pescados, las legumbres, una alta razón monoinsaturados, saturados, ¿verdad? Y puntúan también los que tienen consumo moderado de alcohol. De la misma manera, puntúan también en positivo aquellos que tienen un bajo consumo por debajo de la mediana de aquellos alimentos que están marcados en rojo, ¿vale?, que son los productos lácteos, las carnes y los productos cárnicos. Por tanto, personas con bajo consumo de carnes, con bajo consumo de lácteos, consumo moderado de alcohol y alto consumo de aceite de oliva, frutas, verduras, legumbres, cereales, etcétera, tenían una alta adhesión a la dieta mediterránea. Bueno, pues cuando relacionamos la adhesión a esta dieta con el riesgo de depresión, observamos que según aumentaba la adhesión a este patrón dietético, poníamos como referencia a aquellos participantes que no tenían prácticamente adhesión al patrón, consumían muy poquita dieta mediterránea y las íbamos comparando, ¿no?, con los diferentes niveles de adhesión. Observamos cómo, según aumentamos la adhesión, va disminuyendo el riesgo de desarrollar depresión, en torno al 50% para aquellos que tenían 5 puntos de adhesión frente a los que no seguían la dieta mediterránea. Y además se observó una relación dosis-respuesta. Esto significa que cuanta más era la adhesión, mayor era la reducción del riesgo. Estos se publicaron en el año 2009 y basados en 10.000 personas. ¿Qué decidimos dentro de la cohorte SUN? Pues decidimos repetir el análisis. Lo hicimos 5 años después, 6 años después. Esto se publicó en el año 2015. En este caso ya no teníamos 10.000 participantes, teníamos ya 15.000 participantes. Ya no habían sido seguidos durante 4 años, sino que ya habían sido seguidos durante una media de 7 años, y además teníamos la suerte de haber podido repetir la recogida de datos de dieta, de manera que teníamos la dieta
que los participantes tenían al inicio del estudio y habíamos vuelto a repetir esta ingesta al cabo de 10 años, porque claro, la gente cambia y también pueden cambiar los hábitos dietéticos, de manera que teníamos no solo el consumo de dieta mediterránea al inicio, sino también a los 10 años de seguimiento, por tanto había una actualización en la dieta. Por tanto, la potencia del estudio es muchísimo más fuerte, ¿no? Mucho más tamaño de muestra, más tiempo de seguimiento y además actualización de la dieta. El resultado fue muy similar. Cuando observamos cómo seguían la dieta mediterránea de 0 a 9 puntos y lo comparamos, ¿no?, con las tasas de depresión a lo largo de estos 7 y pico años de media, pues podemos observar que se produce una reducción significativa en el riesgo de depresión, generalmente ya con consumos o con adhesiones moderadas a la dieta mediterránea, en torno a 4 o 5 puntos. La reducción del riesgo de desarrollar depresión estaba en torno al 40%. Todos estos resultados y otros muchos ya se han ido sintetizando, obviamente, en diferentes revisiones sistemáticas y metaanálisis. Se quiero poner una aquí, hay unas cuantas ya publicadas, ¿no?, donde se ha visto, se ha puesto, ¿no?, de relevancia el papel protector que tiene la dieta mediterránea en el riesgo de depresión. Y en este caso, por ejemplo, en esta revisión publicada en el año 2021, pues se ve que hay una reducción en torno al 33% en el riesgo de desarrollar depresión para aquellas personas con alto seguimiento de la dieta mediterránea. Claro, el problema es el nivel de evidencia, ¿no? Nosotros nos estamos moviendo, hasta ahora lo que se ha presentado son estudios observacionales de cortes, donde no se interviene, simplemente se recoge la información que refieren un grupo de participantes y, por tanto, tienen ciertas limitaciones porque puede haber presencias de algunos sesgos, ¿no? Entonces, ¿cómo es la manera que tenemos de solucionar estos problemas desde un punto de vista epidemiológico? Bueno, pues llevando a cabo ensayos clínicos, es decir, donde nosotros conseguimos hacer una aleatorización de forma que un grupo de participantes reciben la dieta mediterránea y un grupo de participantes no la reciben y vemos qué es lo que ocurre, ¿no? Y esto es lo que voy a presentar a continuación. Quería hablar del estudio Predimed, me imagino que ya se ha nombrado a lo largo de estas presentaciones. Es un ensayo clínico, el de mayor envergadura que se ha realizado en el mundo con respecto a la dieta mediterránea en la prevención cardiovascular. Se hizo una asignación a 3 grupos, una dieta baja en grasa, una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra y una dieta mediterránea suplementada con frutos secos, y como se observó que aquellos participantes con adhesión a la dieta mediterránea presentaban una reducción significativa en el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Esto ya lo sabemos, esto ya se ha dicho. ¿Por qué traigo aquí el Predimed? Bueno, porque tuvimos la suerte de poder trabajar dentro del estudio Predimed y analizar si la asignación a dieta mediterránea y la intervención con dieta mediterránea, además de prevenir la enfermedad cardiovascular, era capaz de prevenir la depresión dentro de este grupo de participantes, más de 7.000 personas dentro del Predimed. Los resultados fueron publicados en BMC, y el resultado fue bastante interesante. Lo que hicimos fue analizar si la intervención con dieta mediterránea se asociaba con el riesgo de depresión tras 3 años de intervención, tras 3 años de seguimiento de los participantes del Predimed. Cuando se analizó en toda la muestra, se encontró una reducción del riesgo de depresión asociado a la dieta mediterránea, pero no fue estadísticamente significativa esta reducción. Sin embargo, cuando hicimos un análisis de sensibilidad y solamente analizamos a los pacientes que tenían algún tipo de trastorno metabólico, en este caso seleccionamos a los pacientes que tenían diabetes, es decir, que ya tenía una alteración metabólica de base. Aquí, cuando trabajamos con estos 1.958 participantes, tras 3 años de intervención, se observó que aquellos que tenían asignada la dieta mediterránea suplementada con frutos secos, en comparación con la dieta control, que era cardiosaludable, recordemos, ¿vale? Tenían una reducción del riesgo del 40% de desarrollar depresión. Es decir, que los resultados también salieron en los ensayos clínicos, en este caso en el Predimed, en una muestra de casi 2.000 participantes. Pero claro, el Predimed está basado en personas a riesgo de enfermedad cardiovascular, es decir, personas que tenían diabetes, que tenían obesidad y que tenían factores de riesgo, es decir, eran hipertensos, fumadores, tenían antecedentes de enfermedad cardiovascular en la familia, etcétera, pero no eran personas que tuvieran depresión o estuvieran a riesgo de estarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué ensayos se han hecho en pacientes con depresión con la dieta mediterránea? Bueno, pues se han hecho algunos ensayos en pacientes con depresión, pero todos estos ensayos tienen una característica común. Primero, es que están basados en un tamaño de muestra bastante pequeño. Estamos hablando en torno a 50 o 60 participantes.
en este caso 75. La intervención dura muy poquito tiempo, estamos hablando de semanas de intervención, en algunos casos llegan a los 3 meses de intervención, pero ya está, ¿vale? Y es en un entorno clínico, es decir, en pacientes que están con la enfermedad. ¿Qué se ha dado, qué resultados se han derivado de estos ensayos clínicos? Que la intervención con dieta mediterránea mejora los síntomas depresivos en pacientes con depresión, pero tienen muchas limitaciones, por lo que acabo de decir, bajo tamaño de muestra, poco tiempo de intervención y un ambiente muy controlado y en pacientes con una enfermedad establecida. Entonces nosotros lo que intentamos, y creo que lo llegamos a hacer parcialmente porque nos pilló toda la pandemia, es llevar a cabo un estudio tipo el Predimed, pero en este caso, en vez de incluir a personas a riesgo de enfermedad cardiovascular, a participantes a riesgo de enfermedad cardiovascular, lo que hicimos fue incluir a participantes a riesgo de sufrir depresión. ¿Cómo conseguíamos pacientes a riesgo de depresión? Bueno, pues eran personas que habían tenido una depresión y se habían curado. Es decir, eran algunas personas que habían tenido depresión, presentaban todavía algún síntoma en algunos casos, pero ya estaban en estado de remisión. Y entonces la idea era seleccionarlos y asignarles al azar 2 intervenciones, una con dieta mediterránea y otra es el grupo control, donde tenían sus cuidados habituales, ¿no? Pues para personas que han superado una depresión, pues el control por su psiquiatra cada X tiempo. Este es el germen del Predidep. Fue un ensayo que fue financiado por el Instituto de Salud Carlos III, tuvimos la suerte de que nos lo financiaron desde el año 2017 hasta el 2020. Tuvimos que pedir una prórroga porque los últimos análisis nos tocó la pandemia y fue muy complicado realmente. Pero bueno, algo pudimos hacer. Al final conseguimos incluir a 196 participantes, 93 fueron del grupo control, 103 tuvieron una intervención con dieta mediterránea muy similar a la del Predimed. De hecho, las mismas dietistas del Predimed estaban contratadas para el Predidep, de manera que lo que hacían era presentar consejo nutricional, les daban menús, listas de alimentos, intervenciones telefónicas, etcétera, a todos los participantes y además se les daba de forma gratuita aceite de oliva virgen extra. Esto para los del grupo de intervención. El grupo control no tenía ningún tipo de intervención dietética, simplemente el cuidado habitual pues de personas que han tenido un trastorno depresivo y que se han curado o están en fase de curación. ¿Qué observamos? Bueno, pues observamos que las personas que habían recibido la intervención con dieta mediterránea mejoraron los síntomas residuales de depresión. De hecho, hubo cambios significativos a los 4 meses de intervención, a los 8 meses de intervención y a los 20 meses de intervención. Es decir, hicimos 2 años de intervención con dieta mediterránea siguiendo exactamente la misma metodología que el Predimed. Y observamos que se reducían los síntomas residuales que presentaban estos pacientes. Lo que no observamos fue que hubiera una disminución en las recurrencias. Hubo muy poquitos casos que recayeron y, por tanto, no hubo diferencias significativas entre los grupos. He presentado solo este resultado, pero también analizamos la calidad de vida y vimos que mejoraba la calidad de vida de los pacientes asignados a la dieta mediterránea, principalmente la calidad de vida mental, es decir, utilizamos el SF36, eran 8 dimensiones, 4 físicas y 4 mentales, y observamos un incremento significativo de la calidad de vida, principalmente la vitalidad, que es uno de los dominios de la parte mental. Por tanto, ¿qué conclusiones o qué recomendaciones futuras podemos sacar de estos resultados? Bueno, pues en primer lugar, que aunque se sabe que la ingesta de nutrientes, especialmente ácidos grasos omega 3 y vitaminas del grupo B, puedan ser beneficiosos para el tratamiento de la depresión y mejora del funcionamiento neuronal, es muchísimo más interesante no trabajar con alimentos o con nutrientes aislados, sino con patrones globales de alimentación, que hay un importante porcentaje de pacientes con depresión, aproximadamente el 40%, que presentan inflamación sistémica de bajo grado y estrés oxidativo, y que en estos pacientes posiblemente la dieta mediterránea, que es una dieta cardiosaludable con efecto antiinflamatorio y antioxidante, pueda ejercer un papel protector interesante. Y por último, que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando no en estudios observacionales, que ya hay muchos, muy variados, muy amplios, incluso ya contenidos en diferentes revisiones sistemáticas y metaanálisis. Lo que tenemos que hacer es no irnos hacia los estudios de tipo experimental, aunque suele ser complicado porque son pacientes difíciles de seguir las recomendaciones, pero debemos seguir trabajando en este sentido y valorar si con una intervención con dieta mediterránea durante largo periodo de tiempo en muestras grandes, en pacientes a riesgo de depresión, si realmente podemos confirmar los resultados que se han obtenido en los estudios observacionales. Gracias por su atención.